Ahora sí, bienvenido formalmente a Somos Buenos. Estamos con mi amigo Nicolás Winieski, que va y viene, Nico. Sí, casi que me hicieron correr por los pasillos del canal. Bueno, pero llegaste bien, Nico, impecable y con mucha información. Arranquemos ya con todo lo que tenés. Hay en este momento una auditoría en el Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Esto con qué tiene que ver? Con todo lo que se hizo en el gobierno pasado. Hay de todo en esa auditoría. Sí. Hay ñoquis, hay gente que no trabajaba, hay gente que hacía horas extras y no las cobraba, pero en realidad no las hacía. Y además había, y esto no lo vas a poder creer, yo cuando Nico lo contó no lo podía creer, en un despacho del Ministerio de Justicia funcionaba, en una dependencia, funcionaba una cueva. Lo que conocemos, ¿viste cuando vas a comprar o vender dólares en una cueva? Bueno, manejaba dinero de forma irregular. Sí. Tal vez se esté manejando todavía. Todavía está. Va a haber una investigación, yo creo que está desactivado. Esto lo llevó adelante el ministro, nuevo ministro, el doctor Mariano Cunio Libarona, que nombró a las autoridades nuevas que lo van a acompañar en la gestión e hizo lo que le había pedido el presidente Milei, que es saber qué estaba pasando en su organismo. Como en todos los organismos esto está pasando, algunos van más rápido, otros van más lentos. Cunio Libarona está totalmente obsesionado para saber cómo funciona el Ministerio de Justicia. Es increíble, el Ministerio de Justicia es el organismo del Estado encargado de vincularse con el Poder Judicial, de accionar las políticas públicas que tengan que ver con el delito. Y una de las cosas que encuentra esta auditoría es justamente que en este organismo que tiene que combatir al delito junto a la justicia, había un grupo de empleados que tomaron un depósito, yo no voy a decir dónde queda. Pero lo sabés. No importa si lo sé o no, porque va a haber una investigación. ¿Cuánto misterio, Nico? No, bueno, porque tiene que haber una investigación en la justicia. ¿Por qué? Porque tomaron un depósito, un grupo de empleados del Ministerio de Justicia, para montar un negocio que era un delito. Claro. Que tenía que ver con la cuestión financiera. Es increíble, pero es así. Esto es solo, tal vez, el ejemplo más extremo de las irregularidades que encontró Cunio Libarona en un ministerio que trabaja con 6.000 empleados. 6.000. Hay multinacionales con sede en la Argentina que tienen la mitad. Pero esto de la cueva, Nico, me interesa y mucho, porque vos estás contando que dentro de una dependencia que dependía del gobierno y del Ministerio de Justicia, propiedad del Estado, ¿qué propiedad del Estado? Se compraban y vendían dólares. No, había irregularidades con dinero. Está bien. Cheques, voladores. Bueno, una financiera en un gobierno que además, sobre todo en la era de Sergio Massa, se dedicó también a combatir a las cuevas y que decían que era parte del problema de la suba del dólar. Mirá, por ejemplo, lo que hacían Sergio Massa, ¿no? Como ministro en el gobierno de Alberto Fernández. Prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de los argentinos. Anoche hubo allanamientos con resultados muy positivos. Desde mañana van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban contra el ahorro de los y las argentinas. No voy a parar hasta verlos presos. Voy a defender el ahorro de la gente. Voy a defender el sistema de salud. ¿Se allanaban cuevas? Sí. Se detenían gente. Obviamente no estamos diciendo que el anterior ministro y candidato no tenía por qué sabía, saber, vos, claro. ¿no? Ahora, si el anterior ministro de Justicia, Soria, hubiese hecho lo que hizo ahora Cunio Libarona, sí, tal vez se habría enterado de que en una de las dependencias de su ministerio, que tiene una sobrepoblación de empleados, y ahora te voy a explicar por qué, no es que estoy hablando de que el Estado no tiene que se tiene que achicar al máximo posible, había una cueva o un lugar donde se cometían delitos financieros. Es increíble. Es una paradoja alucinante de esta Argentina totalmente demencial. ¿Dónde funcionaba algo ilegal? En el Ministerio de Justicia. Se cometían delitos. Ahora, ¿por qué digo que había una sobrepoblación de contratados? 6.000 empleados tiene, ya es muchísimo. Como una automotriz. 1.000 están de licencia. 1.000. Es increíble. Vos lo contás, yo te escucho, conozco la información y me quedo helado, Nico. 1.000 personas que trabajan en el Ministerio de Justicia. Están contratados, por lo menos. O contratados, están de licencia. Sí, están de licencia. ¿Por qué digo que hay una sobrepoblación o sobrecontratados? Porque Cunio Libarona hizo lo que se empezó a hacer en muchos organismos, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde administra Kicillof, que es controlar quiénes entran a laburar y quién no. Con una máquina que detecta la huella dactilar de los empleados. 2 veces. Esto también es asombroso. La rompieron
en el Ministerio de Justicia. O sea, una máquina que controla quién entra y sale del Ministerio de Justicia de la Nación, 2 veces empleados infieles, si querés, no sé cómo llamarlo, ñoquis. Ñoquis. Que Son rompieron las máquinas, que se compran obviamente con la plata de los contribuyentes y los sueldos de esa gente también. No suena a transparencia. Romper el control de donde es tu laburo. Le tiraron arena, entonces pusieron una cámara y gente que anota quién entra y quién no. Además, cuando se empezó a controlar quién trabajaba en su puesto y con objetivos claros y quiénes no, se fueron muchos empleados, desaparecieron. Vos tenés un laburo, no vas, o va poco, empiezan a controlar quiénes son tus compañeros de laburo y se van. Se enteró Cunio Libarona que una semana o 2 antes de que él asuma en el cargo, o sea, ya sabían en el gobierno acá que Martín Soria, es el anterior ministro de Justicia, se iba, aparecieron escritorios nuevos, o sea, el mobiliario nuevo, y aparecieron laburantes que nadie conocía. Como, che, mirá que ahora va a haber una nueva gestión. Además, por ejemplo, había gente que pasaba de gastos de viáticos 15 millones de pesos. ¿Qué hacías? Fui a controlar a gestores. ¿En limusina? No, bueno, todo eso se cortó. Esta auditoría va a seguir y... ¿Va a terminar con gente presa, Nico, esto? Eso va a depender de la justicia. Muy bien, vamos a meternos ya mismo, Nico, en lo que está pasando en el gobierno por la cabeza de Javier Milei, el presidente de la Nación. ¿Por qué decimos esto? Ahí lo estás viendo en pantalla. Los 1000 frentes abiertos de Javier Milei. Los 1000 frentes abiertos de Javier Milei. Parece rabioso, Milei. Está enojado, en el modo campaña. Milei. Bueno, un poco enojado, un poco sobreactúa ese enojo. Ahora se lo vamos a preguntar a Lilia Lemoine, que es una de las personas que más lo conoce el presidente. Pero tiremos un poquito de info, Nico. Sí. A ver, ¿qué está pasando? Milei, en los últimos días, confronta con los gobernadores. Hay 24 gobernadores, 23 más la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de ellos está enfrentado con el presidente de la Nación. Confronta con el Congreso. Ahora quiero escuchar qué decía ayer Milei, porque habló de nido de ratas en el Congreso. Sí. Con esa clase política, que él llama nido de ratas, tiene que negociar leyes. Y al mismo tiempo le está negociando. Nosotros decíamos el martes pasado, ¿qué va a hacer Milei? Va a redoblar la apuesta después de lo que pasó cuando se cayó la ley Ómnibus, que hizo una lista de traidores y fue contra toda la clase política que está, buena parte, señalada por él en el Congreso. Cuando va a necesitar el Congreso o va a negociar. Sigue muy enojado y diciendo las cosas que está diciendo. Trató de traidor a Ricardo López Murphy. Claro, en las últimas horas trató de traidor a López Murphy, un hombre que nunca lo había cuestionado prácticamente, que tiene buenos modales. Sí, dice Lemoine que sí, ahora le vamos a preguntar. ¿Sí? A ver, contanos. Bueno, yo dejo una pregunta para que se haga la gente. ¿Por qué en 2019 López Murphy se bajó de la candidatura un día antes? ¿Por qué? ¿Por qué abandonó al MID y se fue? ¿Y por qué? No sé, les dejo esa pregunta. Yo no la puedo responder porque suena mal. Pero es una de las cosas, sí. Una de las cosas. Bueno, ya estamos hablando con Lemoine, pero quiero escuchar a... Muchísimo, Milei. Sí, lo conoce hace muchos años. Ahora le vamos a preguntar de dónde viene el vínculo tan cercano, pero quiero escuchar a Milei ayer. Fue muy duro en Corrientes en un encuentro con libertarios. Lo escuchamos y hablamos con Lemoine. En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación, bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda, que la gente los desprecia. Les puedo asegurar que los resultados cambian sustancialmente con ese supuesto. El Congreso es un nido de ratas. Lilia Lemoine hace muy poquito que está en el Congreso. Sí, y interesante por qué Milei, la explicación de por qué no, dice lo que dice. ¿Trabaja en un nido de ratas, Lemoine? Yo creo que uno puede no ser una rata y comportarse como una rata. Es claramente una metáfora, ¿no? Hay gente que, así como uno puede padecer de una enfermedad, eso no lo hace un enfermo. Yo creo que hay diputados que no están cumpliendo con representar a los ciudadanos con
digamos, la dignidad que corresponde, no están respondiéndole a los ciudadanos que votaron por un cambio, están velando por sus propios intereses. Javier fue diputado 2 años y claramente no es una rata, y no todos lo son, pero se entiende, yo creo que se entiende claramente lo que quiere decir, justamente, y me alegra muchísimo que no cambie, ¿no?, de lo que fue toda su carrera previa, la campaña, y ahora él simplemente está entregando, es el móvil de cambio que la sociedad está pidiendo desde hace un montón, si no esto no estaría pasando. Interesante, ahora vamos a hablar. Sí, hay muchas preguntas para hablar con, sí, muy Lilia. interesante. Ahora, al mismo tiempo, Milei sí también está, o abrió cierta negociación con los gobernadores. Hoy estuvo Guillermo Francos, el ministro del Interior, con Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta. Sí. Ayer Milei había estado con el gobernador de Corrientes, estuvo poco tiempo, pero estuvo y viajó Francos en el avión con él. Igual el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, Sí. tomó cierta distancia de Juntos por el Cambio. Claro. El fin de semana, por ejemplo, hubo un Zoom, estaban los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. ¿Quién faltó? Valdés. Bueno. Es radical, le gusta el poder y está cerca de Milei, ¿eh? Bueno, muchos gobernadores no son parte de lo que dice Milei, en la cabeza de Milei, y muchos no se están peleando con Javier Milei. Tal vez el ejemplo del más radicalizado contra el gobierno es Martín Yarlora de Córdoba, ¿no? Sí. Que quiere ser presidente del PJ. Hay muchos que piensan como Yarlora y no lo dicen. Y no lo dicen. Bueno, necesitan la plata de la nación, lo que sea. Sí. Quieren un pacto fiscal que Milei, hasta donde yo tengo entendido, no quiere. No va a porque ceder. sigue enojado con el fracaso de la ley ómnibus. Claro. Martín Yarlora de Córdoba no cede la pelea con Milei, ni viceversa. Él le dijo que Milei me pide disculpas y el presidente dijo no le voy a pedir disculpas, pero sí se abrieron canales de diálogo con Gustavo Sáenz, con Raúl Jalil de Catamarca, con Valdés de Corrientes, con Nacho Torres de Chubut, Ignacio Torres de... Con Frigerio. Con Frigerio de Entre Ríos. Tabula rasa, como dice Milei. Él dijo, con los traidores no. Pero entiendo que... Igual lo de traidores quiero saber bien a quién involucra y a quién no. Porque ahora le preguntamos traidores buenos, si había traidores malos, lo vamos a hablar con Lemoyne. Pero una cosita más, quiero hablar de lo que está pasando también del diálogo con Mauricio Macri. Sí, hoy que es un dato político. Hoy hubo una reunión en la oficina de Mauricio Macri, en Olivos. Estuvo Ritondo, estuvo Jorge Macri, estuvo Guillermo Montenegro. Santilli. Bueno, hubo muchos dirigentes. Y el tema excluyente es, ¿qué hacemos con la Libertad Avanza? Sí. ¿Va a haber una fusión o no? En el Congreso todo indica que van hacia esa dirección. Sí. Ahora, en el medio hay muchas negociaciones. Macri quiere ir hacia eso. ¿Vos tenías algún dato que hay dirigentes de la Libertad Avanza que están proponiendo incluso un nuevo nombre? Yo creo que en la cabeza del presidente cedería más, por lo menos en la fusión, no sé si de modo formal, que la gente del PRO. Para Milei no estaría mal, por ejemplo, entiendo yo, tal vez me equivoque, pero las fuentes son confiables, que cambie el nombre de la Libertad Avanza para fusionarse con el PRO, para una alianza legislativa para el año que viene. Falta muchísimo para esto, pero necesita obviamente territorialidad y votos en el Congreso. Ahora, de los dirigentes opositores... De Macri no están tan seguros de que... Los de Macri, pero sabes que el más entusiasmado es Macri. Sí. Aunque por ahí algunos digan que no. Macri dice, si no lo apoyamos nosotros a este gobierno, ¿quién lo va a apoyar? Claro. En los hechos ya está pasando. En los hechos está pasando. El PRO está votando el PRO por lo que pide el gobierno. Es el único bloque que vota 100% en favor del gobierno. Sí. ¿Se van a encontrar? Se van a encontrar y va a ser pronto. Ah, mira. Va a ser pronto. Ahora, de ahí a que se anuncie algo, hay un largo camino. Porque tiene que haber internas en el PRO para ver quién dirige el PRO. No, el PRO te lo puedo confirmar, Nico. El PRO lo va a dirigir Mauricio Macri. Ah, mira. El 19 de marzo cierran las listas. Macri es candidato a presidente del PRO y no va a tener rivales. Ah, ganó Macri. Lo que quiero saber es qué va a pasar, por ejemplo, con Larreta, cómo va a seguir el diálogo con los radicales. Bueno, Juntos por el Cambio... Larreta, la diputada se rió. Lo contamos en este mismo programa. Juntos por el Cambio no existe más. No existe más. Se terminó Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Lilia? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cuándo conociste cuándo conoció a Milei? 2019. ¿Y sí. cómo? Por la militancia, o sea, yo descubrí el Partido Libertario, además él tenía una obra de teatro, la conozco a Karina, los ayudo con obra de teatro y nos hacemos amigos. Y ahora... Yo militaba para Experto. Ajá. Sí. Y ahora es diputada de la Nación. Sí. ¿Está cómoda en un congreso que Milei le habló de espaldas, dice que es un nido de ratas? Yo sí.
De hecho, mi razón para meterme en política fue justamente una situación insostenible para el sector privado, del cual provengo. Hice mucho tipo de trabajos en mi vida, estuve 12 años en sistemas, trabajando para empresas. Después estudié arte, me dediqué al arte, empecé a vivir de eso, y me tocó viajar muchísimo por ambas ocupaciones, y descubrí que, digamos, en la práctica, que a gente que hacía lo mismo que yo en otros lugares del mundo les iba mucho mejor prestando el mismo tipo de servicios o los mismos productos. Entonces, ya llegó un punto, ¿no? Y sobre todo en la cuarentena, cuando nos encerraron y nos cortaron la posibilidad de trabajar, que me dediqué 100% a esto, no había otra cosa ya. Es decir, tenía que seguir mirando por otro lado y no pude, por una cuestión, por patriotismo. Mi papá era policía, me criaron como una patriota. ¿Qué quiere decir eso? Eso de la patria es el otro, esa despersonalización, o el nacionalismo exacerbado que dice que el país de uno es el mejor y el único. Ninguna de esas dos cosas. El patriotismo es querer que me vaya bien a mí, a todos también junto conmigo. ¿Se emocionó? ¿Cómo? ¿Se emocionó? Sí, sí. De hecho, se burlaron de mí, me acuerdo, cuando juré, porque dije, lo recibo con el mismo entusiasmo cuando recibí la bandera en el colegio, que para mí era, bueno, estudié, me esforcé, no fue fácil. En otros escalones más arriba, porque ahora tengo una responsabilidad enorme, pero yo a la bandera siempre la respeté, la quise, la tengo conmigo siempre. En el anillo. Sí, sí. Y qué sé yo, soy patriota, sí. Me enseñaron a tenerle amor a los símbolos patrios, al himno, es algo con lo que me crié, no es distinto. Y el sentido patriótico de querer a mi país y querer a... Si uno se quiere a sí mismo, quiere a los demás. Si uno quiere a su país, quiere a todos los demás. Querer verlo integrado, próspero, donde la gente pueda ser libre de llevar adelante a cabo su proyecto de vida, sin que el Estado le planifique nada, sin que nadie se meta en las cosas de uno. Eso es la finalidad que yo tengo. Es un compromiso para mejorar mi vida y la de los demás. Entonces, puede que no me guste el ambiente en el que estoy trabajando, aunque hay gente que vale la pena, de todos los sectores, Sí, como en todos lados. Pero me he encontrado con muchísimas dificultades, difamaciones, me han acusado, estoy totalmente limpia, nunca, nada. Y de pronto entro en política y de pronto hasta maté gente. O sea, se me acusó de que por mi culpa murió gente, sí, en campaña. Sí, porque yo me hice un tratamiento estético para cambiar el color de ojos, por ejemplo, que yo asumí el riesgo y me lo hice, lo pagué, y lo comenté hace 10 años más o menos. Y empezaron a decir que yo vendía tratamientos fraudulentos y que había muerto gente, todo mentira. Ay, obvio, tiene que hacer el primer plano para que se... Tenía ojos marrones, sí, marrón oscuro. ¿Y ahora tenés? Gris, o sea, gris rata. Es brava. Entonces, tener que escuchar por todos lados que estafo, que mato, que robo, que soy prostituta. Y en las redes, medios operadores, casi todos los canales, los diarios han sacado notas sobre mí mintiendo, he pedido... No generalice. Como si no casi todos. He pedido, no, pero si googleás lo encontrás, o sea, no te estoy exagerando, Mintieron, pero bueno, no importa. Podría decírtelo, pero creo que si vos terminas acá y pones Lilia Lemoine, ojos, Lilia Lemoine, prostitución, dádivas, muertos, lo vas a encontrar y está... Es más, yo mandé cartas de documento, jamás me aceptaron un pedido de réplica. Una vez, pero con una condición ridiculísima. Bueno, y sin ir más lejos, Santiago Cunio, ¿no? Este personaje, acaba de acusarme desde su medio de chantajear al presidente de una manera asquerosa, ¿no? Asquerosa. O sea, a una diputada la está acusando de chantajear al presidente. Y eso no lo puedo dejar pasar. Le dejé pasar un montón de agresiones al tipo porque uno dice, tómalo como de quien viene, ¿no? Es un miserable, todo. Pero hay un límite para esas cosas, porque además siempre hay algún distraído que escucha, es la posverdad, ¿viste? El eco de eso, y está distraído porque tiene una vida... Es un propagandista, no es un periodista profesional, ¿no? No, claramente no. No, y hace 30 o 40 años que lo está haciendo, ¿no? Y es más... Me ha tocado que diga cualquier barbaridad de mí también. ¿También? Ah, bueno. Sí. Está bien, pero la mayoría de la gente lo tiene como un payaso, un guilty pleasure que le gusta como putea. Pero para mí hay límites, porque sí ha causado daño. Ahora, hay muchos diputados que piensan, no lo mismo, no estoy comparando los personajes para nada, ¿no? Pero una sensación similar del presidente. Dicen,
nos da la espalda, dice que es un nido de ratas, yo soy diputado, dice que hubo coima, yo no tengo nada que ver. Hubo algunas imágenes, bueno, la lista de traidores. López Murphy ayer le respondió, yo votaba todo lo que tiene que ver con la ley ómnibus, y me dijo esto, le deseo templanza y sabiduría. Ajá. ¿Se puede gobernar así, con Sí. tantos enemigos? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque el 56% de los argentinos lo quiere. Así lo quiso y se está cumpliendo con lo que no se prometió, sino que se propuso. Sí. Justamente ustedes estaban hablando de toda la corrupción que se está destapando. Y eso no sería posible si no se siguiera con las propuestas del gobierno. Y el tema de que el Estado, mientras más grande, tiene más corrupción, eso es innegable. Por eso hay que achicarlo todo lo posible. Ahora, lo ves de Sí, policía... dale. ¿Malo o bueno? No, perdón, de ser abogado del diablo. No sé. Dale. a Sí, ver. sí, es un ejercicio. Los diputados y senadores también fueron votados por la gente. Sí, bueno, pero por ejemplo, ¿con cuánto ganó la Libertad Avanza en Córdoba? Esto me lo comentó, me lo hizo notar María Celeste Ponce, nuestra primera diputada por Córdoba de la Libertad Avanza. Me dijo, Y no importa eso a veces. ganó por el 75%. Que ¿Por qué los diputados de Córdoba no Fueron acompañaron? elecciones desdobladas, además Bueno. se gana por un voto. Está ¿no? bien, sí, pero lo que queda claro es, a ver, el que conoce a los cordobeses sabe de qué es lo que quieren los cordobeses, más o menos, ¿no? Te hace una idea. Es más, Está enojado Milei con Yayora, ¿viste? Sí. no, yo no hablé con él del tema, ¿eh? Yo soy la que digo esto porque la diputada de Córdoba, la primera diputada de Córdoba, lo hizo notar. Nosotras tenemos un programa de radio y lo dijo, ¿no? Yo me retroalimento de mis colegas también. Recién contamos varias de las irregularidades que hay en el Inca, ¿no? Sí, buen nombre le pusieron. Yo trabajé en cine independiente a la par en la que trabajaba en sistemas, ¿no? Trabajé en alguna producción como maquilladora, si me buscan van a ver que mi nombre está. Y la verdad es que intenté trabajar en proyectos de cine independiente, verdaderamente independiente, que son en el género fantástico. El género fantástico ni siquiera estaba contemplado hace 10 o 15 años en el Inca, y ahí aprendí que si no tenías un amigo adentro, un productor, no lo podías presentar. Y que, como ustedes, o Johnny nombró títulos de películas que nadie ve, La mano de Perón, documentales de Candombe, que de última, bueno, este puede ser cultural, pero vos sabés que en una época, para que te aprueben una película o un presupuesto, tenías que hacerla sobre la dictadura, meter algo de la dictadura, ¿no? Ahí tenés marxismo cultural a full. De última, si te dicen, bueno, tenés que meter paisajes rurales para que... Pero dale, la dictadura. Bueno, Otra vez. el Inca no debería opinar sobre las imágenes que tienen que aparecer en No, porque la cultura está viva y la decide la gente que la hace. Y muchos directores se iban con todo marcadito el guión para tener que cambiarlo, como si fuera la República Popular China, ¿no? El Milei que estamos viendo es el Milei real. Él ayer dijo, soy loco pero no boludo. Lo dijo en la charla en el... Si alguien cree que Javier es boludo, está faltándole el respeto no solamente al 56% de los argentinos que lo votó, sino a toda la gente que alrededor del mundo lo considera un genio, ¿no? A este momento creo que nadie puede llegar a decir que él sea eso. Lidia, ¿te quedas con nosotros un ratito más? Sí, cómo no. Vamos a compartir un informe con Josefina López Mackenzie, que ya está entrando al estudio. Pasa, José, porque hubo un hallazgo macabro en La Plata. Esta historia es increíble. 500 cadáveres en el cementerio de La Plata, aparecieron en bolsas. José, ¿cómo estás? Buenas noches. 500 cadáveres como mínimo, sin ningún tipo de protocolo, en condiciones deplorables. Y lo más preocupante es que buena parte de estos cuerpos han perdido su conexión con la identidad y ya no se sabe quiénes fueron esas personas en vivo. Eso ocurrió en el cementerio municipal de La Plata, se conoció hoy, hay una denuncia penal y se empieza a investigar porque esto tranquilamente puede ser desidia, pero puede ser una mezcla de desidia y corrupción, me animaría yo a decir. Estuvimos recorriendo hoy el lugar porque son 4 depósitos, es escalofriante y estuvimos ahí. Tenemos las imágenes, dale, vamos a verla. Este es el cementerio municipal de La Plata. Detrás de estos muros, en los últimos días, se produjo un hallazgo macabro producto de la desidia.
Se encontraron restos de más de 500 personas arrumbados en 4 depósitos en condiciones deplorables, desordenados. Estaban en bolsas de consorcio y en féretros. Y lo más escandaloso de todo es que en muchos de esos casos ya no se puede saber a quién correspondieron esos restos humanos. Que encontraron? Bueno, en el cementerio local de la ciudad de La Plata, cuando cambió la gestión, vinimos a hacer auditorías, como en casi todas las áreas del municipio. Y bueno, lamentablemente, en un hecho muy grave, encontramos más de 500 cuerpos sin enterrar, también bolsas con restos óseos. Y bueno, hoy estamos ya a través de la instrucción del intendente generando una denuncia penal para que este hecho se investigue. Digo, todos son hechos de pericia y de investigación, porque vos imaginate que lo que hay aquí, son féretros arrumbados o con cuerpos, digamos, también digamos, hay olor nauseabundo aún en este depósito. También hay depósitos con un poco más de antigüedad, donde solamente están los huesos, los restos óseos, que se supondría que tendría que ir a un osario, que ese osario también está repleto. Pero bueno, el hecho es muy grave. Lo que nos extraña es que no se hayan recibido sepultura. Entonces, me parece que rápidamente, puede haber, algún cuerpo que se haya notificado a su familiar y, bueno, la cadena familiar se haya roto ya y no haya ningún heredero ni nada por el estilo. Pero la verdad que son 500, nos parece muchísimo y rápidamente hay que tomar medidas. Incluso aquí, por ejemplo, en este depósito hay 22 lo que le denominan angelitos, que son niños y niñas. Bueno, ¿esto qué es? Esto es un segundo depósito. Acá habitualmente en el cementerio le dicen el depósito de la sala velatoria, porque arriba de este depósito están las salas velatorias municipales, que son salas sociales, y donde, bueno, acá lo que encontramos, además de féretros, fundamentalmente huesos, restos óseos. ¿Bolsas de consorcio? Sí. Acá hay algunos féretros y, bueno, obviamente que esto data de algún tiempo, ¿no? También es imprescindible rápidamente investigar desde cuándo están acá, por qué y fundamentalmente, bueno, de dónde provinieron, si de alguna bóveda, de algún nicho. Veo que algunos tienen etiquetas y alguna plaquita y otros no. Sí. Eso nos puede dar algún rasgo de identificación, que es lo que vamos a estudiar y a trabajar. Obviamente la justicia, pero también con el registro de personas desaparecidas de la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos fundamentalmente visibilizando esto porque lo que sí tenemos que remarcar mucho que rápidamente le tenemos que dar identidad por un lado y sepultura por otro en muy corto plazo, porque bueno, no nos podemos permitir, por lo menos en nuestra gestión, que esto esté en estas condiciones. Es asombroso, ¿no? Es increíble. Sí. Vos tenías una duda. No, a ver, José, ¿por qué vos hablaste de corrupción? ¿Cuál podría ser la corrupción, más allá de la SIDA o no sé qué es lo que pasó en el cementerio, donde no se pueden identificar las personas? Es un país donde ni siquiera los muertos pueden estar en paz, o por SIDA o por corrupción. Nico, este es el país de la identidad, ¿no? Estas cosas, el cementerio de La Plata tiene una historia triste. En la dictadura se consagró como uno de los cementerios donde entraban las víctimas y se guardaban como NN, se hacían desaparecer de esa forma. Después vino la famosa inundación en 2013, donde este fue un escenario de manipulación de cadáveres y de borrado de identidad, porque al lado está la morgue donde todo eso sucedió. Y ahora, de nuevo, en democracia nos encontramos con una escena
de estas características. El intendente nuevo de La Plata, Julio Alac, es el que, en el marco de una auditoría, encuentra todo esto. Los números que veíamos recién en el informe son gruesos, por supuesto, son estimaciones, parte de lo que se le está pidiendo a la Justicia Penal de La Plata, que hoy abrió una causa sobre esto, es que cuente quiénes son, que vea qué delitos hay acá, que se pueda trabajar en la identificación. ¿Por qué mencioné la palabra desidia y corrupción? Porque, bueno, una de las hipótesis es que aquellos restos que están en bolsas de consorcio, eso tan macabro que veíamos ahí, fueron enterrados y luego fueron exhumados porque son bolsas que tienen tierra, eso es evidente. Quedaron en un limbo por algún motivo, los familiares no decidieron algún destino y las autoridades los dejaron en un limbo y quedaron ahí fuera de todo protocolo. Eso con respecto a las bolsas. Ahora, yo les pregunto, los que están en los cajones, que probablemente provengan de nichos, hayan estado en nichos, ¿por qué salieron y no se avisó a los familiares o se avisó? Es impresionante esto. ¿Se alquilaron, se vendieron, hubo algún negocio con eso? Me parece que tenemos la obligación... Estas imágenes son de ahora, ¿no? Son imágenes, parecen de una película y no lo son. Son de hoy, Santi. Estuvimos recorriendo eso hoy y, como les digo, bueno, son 4 depósitos en el cementerio de La Plata. Y además no estará escondido, digamos, ¿no? No, estaban fuera de... Esto claramente no son lugares apropiados para guardar restos. No, por supuesto. Desde el punto de vista sanitario y también, bueno, los muertos también merecen, ¿no?, una sepultura digna. Esto está fuera de toda norma y eso es lo que está planteando el gobierno de Alac a la justicia penal. Y otra cosa importante es que sobre el aspecto de la identificación está trabajando en esto un experto que es uno de los fundadores del equipo de antropología forense, Alejandro Inchaurregui, así que son las dos líneas. ¿Qué delitos hay acá? Y trabajar en la identificación. Esto está pasando hoy. Wow. Muchas gracias, José, es impresionante. Impresionante el informe. ¿Te impactó, Lilia? Sí. Sí, tuve la desgracia de que mi mamá falleciera durante la cuarentena eterna y no se me permitió hacer funeral. 5 personas, 5 minutos en el cementerio y cuando volví, cuando se permitió, porque no se nos permitió durante meses ir a visitar a nuestros muertos, llegué y encontré un montículo de tierra con huesos humanos revueltos arriba. Terrible, sí, fue dantesco. Bueno, había toda una parte del cementerio de la Chacarita que está totalmente abandonada. No sé a qué se debe, no sé por qué es, pero como ella decía, se les debe respeto. Porque de hecho es parte de nuestra... La mayoría de nosotros pertenecemos a una fe que busca hacer este tipo de honrar a nuestros fallecidos. Sí, además no se sabe quiénes son. Bueno, pero lo iremos contando, ¿no?, en los próximos programas. Milei va a hablar... Perdón, cambiamos de tema, pero es así. ¿Milei va a hablar de espaldas al Congreso el 1 de marzo? No sé. No me cambia nada. Yo sé por qué estoy acá. Yo estoy para representar la voluntad de nuestros votantes y, por supuesto, cumplir con mi labor de diputada. Sí, no me importa. Ahora, hay una cosa que decía Nico antes, que es cierto, absolutamente cierto, que los diputados y los senadores también son elegidos por el voto popular. ¿Cómo convive eso con, a veces el gobierno manda leyes y pretende que las voten casi a libro cerrado? Son poderes separados, los diputados pueden elegir votar a favor o en contra. Eso es obvio. Y así tienen que aceptar que el presidente haga sus apreciaciones y los diputados hacen sus fuertes apreciaciones sobre el presidente o incluso otros diputados con quienes no coinciden ideológicamente. Así que no es que Milei dijo algo, bueno, dijo algo que no les gustó, perfecto. Estamos en democracia y no veo que haya ni saña, ni persecución, ni nada por el estilo. De hecho, es público quién votó a favor y quién votó en contra. Así que no sé cuál es el escándalo. No es una lista negra, no es Nodio. No es Nodio. A ver, no mucho tiempo antes. Es el observatorio Claro, yo fui observada y estuve puesta en una lista negra, paga por impuestos, y cuando me entero... En un observatorio para luchar contra las cuestiones de odio que... yo soy alguien que odia. Creada por el gobierno K. Supuestamente. ¿Y por qué la investigaron los de Nodio? Simplemente por opinar distinto, por ser libertaria. Eso es una persecución ideológica. Y nos marcaron justamente con los vínculos que teníamos. Eran unos circulitos, tu carita, ¿no? Tipo Gestapo. Es la novia de, la amiga de, se junta con tal, trabaja acá. Bueno, sí, pero lo hicieron sin ningún tipo de tapujo. No hay ningún tipo de duda que... No se compara con que Milei
O Sí, pero no diga, estamos hablando estos de- diputados votaron en contra Sí, nuestra. pero lo que estaba diciendo Santiago tal vez sea más político, es ¿cómo va a ser Milei ahora si tiene que sacar leyes? Porque las va a tener que sacar Bueno, con un Congreso que tal vez sí, porque usted, yo no me siento ofendida porque se habla de espaldas al Congreso. Tal vez algunos diputados y senadores sí, o sientan que los meten adentro de una calificación que es rata, corrupción. está bien, deberíamos dejar de lado sentirnos ofendidos y tocados por todo, como copitos de nieve, y empezar a pensar que hay cosas muy graves que están pasando que tenemos que solucionar. Si se sienten tocados, son bueno, que sea un gaje del oficio, ¿no? Sos diputado en un país que está en crisis, y que está en crisis por lo que hicieron los gobiernos anteriores, no el que llegó ahora. El que llegó ahora está demostrando eficiencia en destapar, Bueno, lugares 70 donde, días, donde se 70, hacían cosas que no se debían hacer, 71 días ñoquis, reduce el Estado, está cumpliendo con su palabra, es un gobierno austero, no le miente a la gente. ¿sí? Está peleada con Milei, porque Johnny dijo que está peleada No sé por qué dijo eso, Ah, no tengo idea. la relación es No, buena. la verdad es que me veían siempre con él porque yo lo acompañaba, estábamos en campaña. Sí, acá vino pero varias se entiende que Javier es el presidente, yo soy una diputada. Por más que seamos amigos, eso no tiene, o sea, no lo voy a ver todos los días, no tiene sentido. El ajuste que está haciendo el gobierno es muy fuerte y una de las cosas que uno escucha, tanto en el gobierno como en el Congreso, como en los ambientes empresarios, es ¿aguanta o no aguanta la gente un ajuste que se está profundizando y que cada vez parece más severo con la caída del salario? Mirá, creo que hemos pasado por cosas peores. Esto es un ajuste que se tenía que hacer y que si no se hace ahora no se va a poder hacer nunca. Va a ser demasiado tarde. ¿Qué pasa en un país como Venezuela donde ya es demasiado tarde? Todos los que podían presentar peleas se tuvieron que ir. ¿Y quiénes quedaron? Los violentos. Pero usted Nosotros dice que todavía podríamos estamos llegar a en Venezuela a algo. No, no. Sí, gracias que la gente despertó y votó a Javier Milei. Si no, no sé qué hubiera pasado. No tengo idea. No tengo idea. ¿El gobierno va a mandar nuevas leyes? Sí, por supuesto. De hecho, está la voluntad de que las leyes, el conjunto de leyes, las modificaciones de la ley bases se presenten. Adorni lo decía hoy. Desconozco exactamente cuál va a ser la estrategia, sé que hay muchas posibilidades de hacerlo. Y por otro lado, más allá de la ley de bases que estuvimos trabajando en extraordinarias, hay muchas cosas más que se pueden cambiar. Yo soy partidaria de no sacar leyes para figurar o hacer ¿cómo se llama? Estas cuestiones de honor y demás, para declarar una película como patrimonio cultural y esas cosas para justificar un puesto. Creo que hay que tomarse... Sí. Yo creo más en la derogación o en la modificación que en la creación de leyes nuevas, porque cada vez que creas una ley nueva es un costo nuevo que tienen que enfrentar los consumidores, los pagadores de impuestos, todos los argentinos. Los contribuyentes. Los contribuyentes, gracias. Gracias por haber venido, Gracias. Lilia. Muchas gracias. Gracias. Nico, hacemos un corte, Sí, venimos... pero después hablamos de la crisis de la cámpora, de... Tenemos Todo mucha información por delante de la crisis de la cámpora, vamos a hablar del Instituto del Inca, Sí, que hay más datos, y también de la auditoría que Nico contó, pero se quedó con algún dato en Y el de Macri. Ministerio de Justicia. Y De Macri, todo, de Milei. todo. Dale, después del corte. Solo. Hay una crisis en la cámpora, la agrupación política tal vez más eficaz para haber logrado penetrar en los organismos clave del gobierno. Todavía hay un montón de puestos, Montón. ocupados por la cámpora. De hecho, es una de las cosas que se habló hoy en la reunión de Macri con su gente. Es una obsesión, porque Macri Es lo una sufrió. obsesión, porque Lo había hablado que lo con- saquen, y con se lo Milei. dicen a Milei, sacalos, pero sabes que Sí. Milei no tiene gente. Bueno, lo que pasó hoy es que se conoció que los titulares del PAMI, el titular Leguizamo y Zamparo, lo que es el segundo, empezaron a barrer a partes de los dirigentes políticos que ocupaban cargos gerenciales de 3 millones o más de pesos, es lo que le correspondía cobrar, pero en un PAMI que también estaba sobredimensionado. Ocaña cuando lo gerenciaba, fue la interventora, Graciela Ocaña, había 20 gerencias. ¿Y ahora? 120. 120, bueno, 100 más, 120. Nico. Empezaron a reducir el 30% de esas gerencias y a sacar a dirigentes políticos, no técnicos, que entraron con la cámpora a hacer política en el PAMI. Esa es la diferencia, ¿no? Claro, ahí lo estamos viendo en la foto a Máximo Kirchner. Máximo Sí. Kirchner,
que es el presidente del Partido J. Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahora te digo, no lo quieren más. ¿Quién no lo quiere más? Los intendentes, los legisladores, quieren que... La madre lo defendió en la carta que sí, sacó la semana pasada. y no es casual que lo haya defendido, Nico, porque la madre sabe que está viviendo un momento complicado. muy duro, sí, muy complicado, que empezó, ¿te acordás? Cuando Máximo renuncia a la presidencia del bloque del oficialismo, de en la diputado, era sí. de Alberto Fernández. Desde allí a Máximo todo un poquito peor le fue. Sí. Bueno, pasa cuando un político, él no está en el llano, pero perdió el peronismo el poder y empieza la cámpora a perder lo que, para casi lo que había logrado y desde donde empezó a hacer política, Claro. es los puestos en el Estado. Sí, No hay que Máximo generalizar. tuvo varios palazos. Recordemos que Máximo impulsaba a Martín Insaurralde como candidato a gobernador. Claro, ¿Te cierto. acordás de eso, no? Che, Insaurralde nunca explicó lo del barco, públicamente. ¿Insaurralde? Ah, Insaurralde, el nunca intendente, explicó lo el del ex intendente Yate, de Lomas. ¿no? Sí, tenés razón, Sí. no habló, ¿no? Nunca habló. Sí, Nunca habló. El ¿Dónde jefe de está? gabinete de la provincia ¿Dónde de está Buenos Aires. Insaurralde, Nico? En Lomas de Zamora debe estar. ¿Está en Lomas? Una pequeña aclaración, habíamos dicho, había dicho yo la semana pasada, Había dicho. Sí, que entre los funcionarios que podían dejar su cargo por el enojo de Milei por la ley Ómnibus estaba Silvia Sacomano de la Casa de la Sí. Moneda. Me aclaran que no, bueno. está ayudando con la transición y que sigue ahí, que si se va es por motivos de que ella considera. Bueno, aclaración hecha, nos vamos al corte, venimos enseguida con más información en Somos Buenos, dale. A ver, estaba mirando para cualquier Sí, lado, sí, pero está bien. esto es información. Teníamos mucha información, Sí. pero vamos con lo último, Nico. Que En todavía una no- hora, en el boletín oficial, probablemente quizás más tarde, pero a medianoche de hoy, se reglamenta el decreto que va a desregular el mercado de las prepagas y las obras sociales sindicales. Esto es un golpe para el sindicalismo, para las... Es un paso más de Javier Milei, el presidente de la Nación. Esta es una decisión de Milei. muy audaz, sí. Audaz, pero al mismo tiempo desafía de nuevo a los gremios. La CGT ya le hizo un paro a Milei, un paro en tiempo récord. ¿Se viene el segundo? Lo que va a medianoche también empieza un paro de trenes. Dentro de unos días va a haber paro en el gremio de la sanidad. Lo que hubo fue un paro general de mediodía por la cuestión de la reforma laboral que quería hacer Milei. Sí. En la CGT se había discutido eso, incluso lo discutieron con Massa, que decía, un paro general es una medida extrema. ¿Qué van a hacer después? Bueno, empiezan los paros por sector, por gremio. Hay inflación, están peleando por las paritarias, pero el sindicalismo peronista empieza a hacer huelga en un gobierno que tiene 70 sí. días. Ahora, La CGT, acompañada por el kirchnerismo, acompañada por Por la CTA, algunos sectores, sí. la CTA, las dos CTA. sí. No está solo la CGT. No, por supuesto. Pero esto es importante para lo que tiene que ver con una probable reforma laboral que también quiere hacer Cristina, según dijo en su carta. Sí, que sorprendió Cristina Sí. contando que ahora quería hacer una reforma laboral. Extraño porque mientras fue presidenta 8 años, mientras fue vicepresidenta 4 años, nunca... Todo lo que dijo en la carta no lo hizo. solo no lo hizo, sino que lo bloqueó, porque había iniciativas para reformas laborales y Cristina dijo que no. Sí. A medianoche entonces se desregulan las obras sociales y las prepagas. Esto va a ser noticia mañana, pero te lo contamos hoy. Muy bien, en Somos Buenos como siempre. Gracias, Nico. Chau. Hasta el martes que viene.